El hombre, dando vida en su interioridad a lo verdadero y a lo bueno, existentes por sí mismos, se eleva por encima de la simple alma senciente. El Espíritu Eterno resplandece en esta alma y le enciende una luz imperecedera. El alma, en cuanto vive en esta luz, participa de la eternidad y une a ésta a su propia existencia. Lo que el alma contiene en sí de lo bueno y de lo verdadero en su parte inmortal. Lo que de eterno resplandece en el alma será llamado alma consciente. Rudolf Steiner, fragmento de Teosofía. Maestro Mario, muy buen día. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra introducción a esto de la antroposofía y como decía Oscar, hay que preguntar, no nos debe pasar lo de Parsifal. Conocen esa historia, ¿no? Eh, Parsifal es un joven que cuando su padre muere era un caballero, su mamá decide, era una reina, era hijo de reyes, eh, y su mamá decide aislarse a una región soltane, internarse en las selvas europeas de Britania y alejar a su hijo de todo el mundo medieval, para que no corriera la misma suerte de su padre, eh, porque pues estaba destinado como caballero a ser caballero y a morir como caballero. Y así es, y así lo educa hasta los 17 años, hasta que por cosas de la vida encuentra unos caballeros y le nace su anhelo, su misión de ser caballero. Em, y él preguntaba todo, de chiquito preguntaba todo, ¿y por qué esto? Y como los niños, ¿no? Todo lo preguntan. Pero cuando es instruido como caballero, el hierofante caballero le dice, Gurnemans, que un caballero no hace preguntas tontas, que deje de preguntar tanto. Y él se lo toma muy en serio porque él quiere ser un caballero, entonces no pregunta. Y cuando le dan la oportunidad está en el castillo del Grial, porque ese era su destino, ser el redentor del rey Anfortas. Él ve muchas cosas allí, pero no pregunta porque se acuerda de lo que le dijo Gurdemans, no hacer preguntas tontas. Pero el no haber preguntado al rey Anfortas de qué sufría o por qué sufría, fue su drama a partir de allí. Entonces cuando digo no ser, que no nos pase lo de Parsifal, ¿cierto? Es, a veces omitimos hacer preguntas porque en nuestra educación racionalista, intelectualista, decimos no podemos hacer preguntas porque pasamos por tontos, ¿no? Y no, para nada. Entonces hay que hacer preguntas y cuando tengamos una pregunta no duden en levantar la manito o escribir en el chat sin ningún tipo de temor, porque no hay preguntas realmente tontas. Todas las preguntas son importantes y aún habiendo uno a veces hecho un cierto recorrido, yo por ejemplo ayer me encontré con un texto que yo que estudié a este autor, Bandura, que es uno de los grandes en psicología social, yo no había conocido ese estudio de él. Yo llevo más de 28 años siendo psicoterapeuta. Digo, uy, esto es interesante. O sea, hay cosas que uno no todo, pero tiene pues que conocer. Y hay aspectos donde muchas veces uno tiene que vivir con una pregunta. Hay un librito chiquitico, así. Y fue el resultado de una pregunta, vivir con una pregunta 30 años. Entonces, no nos dé temor preguntar o aportar también, que es importante, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a compartir pantalla con este tema que venimos trabajando del desarrollo de nuestras almas, de nuestra constitución anímica. Ya hemos visto entonces que el ser humano tiene su cuerpo físico por la herencia justamente eh, que nos permiten nuestros ancestros, padre y madre, y a su vez esos hacia atrás. eh,
Si uno hace cuenta, son 5 generaciones mínimo, son muchas más, por supuesto, que uno podría tener conciencia de dónde viene mi cuerpo y también mi naturaleza vital, mi cuerpo etérico. Estos dos son heredados, son dados por la herencia. Luego viene nuestra constitución astral. ¿Sí? Parte de esto está derivado de esta constitución también, pero parte de ella también es dada por el mundo espiritual. Y sobre esta estructura de nuestro cuerpo astral, cuerpo etérico y nuestro cuerpo físico, comenzamos nuestro desarrollo, nuestra educación. Eso está impregnado por nuestro yo. Y en la medida en que desarrollamos, intensificamos esta conciencia del yo solar, de nuestra conciencia del yo, vamos ejercitándonos, que eso es hacia donde queremos conducir un poco, digamos, estos encuentros que estamos haciendo es cómo llegamos a tener cada vez más conciencia de este yo solar digamos, a intensificar esa conciencia. Entonces, en la medida en que comenzamos a transformar nuestro cuerpo astral y esta alma sensible que comienza a nacer en nosotros, en la medida en que transformamos estas naturalezas del cuerpo astral, todo lo desiderativo, deseos, todo este cuerpo de deseos, y todas estas tendencias del alma sensible que son simpatía, antipatía, las polaridades, en esa medida se van fortaleciendo esta constitución del cuerpo astral, dependemos menos de nuestros instintos, de nuestras pulsiones, y por el otro lado podemos equilibrar estas dos tendencias que jalan el alma hacia los extremos. La volvemos mucho más, algunas me hacían la pregunta, pero si yo templo mi simpatía y mi antipatía, ¿me hago insensible? No, al contrario, me hago más sensible, mucho más fino en la sensibilidad, pero la diferencia es que yo no voy a estar como un barquito en alta mar yendo de un lado para el otro, o sea, siendo tirado, jalonado hacia los extremos. Y si seguimos en nuestra autoeducación, entonces comenzamos a apropiarnos de nuestras fuerzas vitales, de lo que es a ennoblecer el temperamento, mmm, todo lo que tiene que ver con las fuerzas, los 7 procesos vitales de nuestro cuerpo. Entonces allí realmente nosotros comenzamos a metamorfosear y a transformarlo. Nos apropiamos, no quedamos solamente a merced de las costumbres y de las tradiciones, que digamos la alimentación, ya estábamos ahora, Oscar estaba preguntando, ¿y cómo será cómo comerán en Navidad, cómo será la comida en diferentes partes? Eso tiene que ver con la tradición. Sí, y Mónica nos decía, bueno, en Argentina es verano y normalmente lo típico es el asado, pero comemos hoy en día de todo, comemos dulce, que es lo típico de la Navidad, ¿no? Eh, Porque en algunos países, sobre todo en el norte, hay frío. Entonces el frío implica que tenemos que tener más calorías, que vamos mucho más calorías. Entonces siempre asociamos la Navidad con lo dulce. Bueno, acá también en Colombia porque somos muy dulceros, ¿sí? Entonces, transformar estas cosas que nos son dadas por la tradición, por la cultura, por lo que se establece como costumbres, y apropiarnos de cuidar esos procesos vitales en nosotros. Ya veíamos cómo cuidar todos los procesos del sueño, los ritmos, es muy importante. En las escuelas Waldorf siempre se habla de los ritmos, cuiden los ritmos, cuiden los ritmos. Y justamente cuando está hablando de los ritmos ya que tenemos que tener con los niños, estamos ya introduciendo algo en la educación del cuerpo etérico. En el otro extremo tenemos entonces el alma, intelecto y de corazón. Y veíamos cómo esta capacidad de intelecto o de razón, primero viene la ejercitación de las facultades del pensamiento, que luego hablamos un poquito más de eso, porque no solamente a nivel de pensamiento tenemos el pensamiento intelectual, o sea, las operaciones lógico-formales, que están muy fundamentadas en la memoria vocativa, sino cómo logramos desarrollar un pensamiento mucho más amplio. Digamos que desde la antroposofía, ese pensamiento intelectual es la base de lo que serán 3 pensamientos más, o sea que tendríamos 4 estructuras de pensamiento. Pero eso luego entramos
en esta materia de lo que es la estructura del pensamiento, porque es un tema que ya está planteado en nuestro, digamos, llamémosle, ¿cómo le llamaríamos? Currículum o, eh, ¿cómo se diría? Contenido del grupo del estudio, ¿cierto? Como tal. Eso vamos a mirar cuando entremos en la estructura ya del pensamiento, sentimiento y voluntad y entremos un poquito más en ellos. Pero también veíamos que es muy fundamental, y bueno, también veíamos como ejercicio la fenomenología, la posibilidad de observar, de ser rigurosos, de describir cada cosa que vemos lo más precisamente posible. Y desarrollar todas estas fuerzas de la devoción, de esta capacidad de realmente que ennoblece realmente la devoción como una cualidad muy importante del alma. Así que podemos decir que esta devoción va a dar lugar después a que justamente surja esta alma consciente. Y luego comenzamos a apropiarnos del cuerpo físico. Ya hay dadas las características físicas, cuidar todos los procesos de salud, eh, todo lo que es cuidar nuestro cuerpo, el movimiento, por ejemplo, fundamental en la conformación del cuerpo físico, eh, todo lo que son los cuidados del cuerpo. Y por el otro lado, y de todo lo que se vendría con el cuerpo físico, las fuerzas reproductivas, por ejemplo, también. Y aquí mucho más hacia arriba, queda en los extremos realmente estos dos, viene el desarrollo del alma consciente. Pero habíamos visto de que ya la devoción justamente es base fundamental, que es con esta alma de corazón, que comenzamos a desarrollar la devoción y que es base fundamental del alma consciente. Pero ya Steiner nos propone de que es necesario además crear una cultura, crear estructuras sociales para que el alma consciente pueda seguir desarrollándose eh, en el sentido de que le correspondería justamente en la época del alma consciente, en la época en que estamos justamente en desarrollo. O sea, esta quinta época cultural posatlante, la tarea es poder desarrollar cada vez más el alma consciente. Y la importancia entonces que Steiner introduce el elemento de la triformación social. La importancia de la triformación social como elemento fundamental para poder realmente ayudar a la conformación del alma consciente. Ahora vamos a entrar un poquito más en esto, ¿cierto? También vimos ejercicios para fortalecernos en este sentido. Veíamos primero los peligros que en esta época del alma consciente estamos nosotros enfrentando como seres humanos, o sea, cómo somos atacados tan directamente y tan inconscientemente a la vez para nosotros. Entonces veíamos que tenemos estos ataques, por un lado, a la imagen del ser humano. Cada vez que se habla de la animalización del ser humano, cuando decimos que el hombre no es más que un animal, es un ataque a la imagen del ser humano. Cuando nos tratan de mecanizar la estructura de la constitución física, por ejemplo, del ser humano. Y vemos que cuando hay estos ataques a la imagen del ser humano, y cada vez que se desconoce que somos seres en esencia espirituales, y se niega la espiritualidad porque no se puede ver, medir ni cuantificar, es un ataque a la naturaleza. Y hay muchos más. Hoy en día lo encontramos en todos los videojuegos. Por ejemplo, una de las cosas típicas en los videojuegos es que un ser humano comienza, típico de estas batallas que hacen, y en la medida en que ese ser humano comienza a ganar, le dan puntos, y en la medida en que adquiere un nivel del punto, evoluciona. Pero si ustedes miran la evolución de ese videojuego, no es más que una involución. Es decir, se comienza a deformar la persona hasta convertirse en un monstruo. Ese es un ataque directo a la imagen del ser humano, muy sutil. Y si entramos en el análisis de películas, pues ni se diga, ¿sí? Una y otra vez está esto. Todo el tema, con el respeto que merece para los que lo defienden, de la ideología de género, porque nos centramos solamente en las tendencias corporales y no en lo espiritual. Entonces cada vez esto reduce más una posibilidad de reconocernos como seres espirituales ante todo. Y todo esto que se viene, además hay muchas otras cosas detrás de este ataque a la imagen del ser humano, desde lo espiritual.
Y el ser espiritual que está detrás de este ataque se llama Sorat, que es el gran demonio solar o la bestia, el 666, llamado así por los antiguos. Ahí está. Y apenas estamos comenzando en esto, en este ataque tan fuerte a la imagen del ser humano. Hay otras cosas más que coayudan a esto, ¿no? A nivel anímico, encontramos todo lo que conlleva el desequilibrio del alma, del negativismo, de, de estar fuertemente ligados al mundo sensible, de cada vez atarnos más a lo sensorial, a tener cada vez menos espacios interiores, a que nos ocupemos cada vez menos de nuestro mundo interior. Esto cada vez se presenta más y allí justamente están Lucifer como gran agente que desde siempre, desde la misma creación del hombre, ha estado allí para tratar de desviar este equilibrio que el alma humana tiene que tener. Me vuelvo un poquito hacia arriba, este ataque a lo espiritual, si bien está Sorat como gran agente de esta destrucción de la imagen humana, aquí tenemos como contrapartida el Cristo. Acá, en el alma, está Lucifer con todas estas influencias, pero bien tenemos también a los tronos. La jerarquía de los tronos hace su contraparte para contrarrestar estas fuerzas. Luego en lo etérico tenemos a Ahriman, y los que contrarrestan esta fuerza de Ahriman, de destrucción en lo vital, son los querubines. ¿Y qué es lo que introducen? La insensibilidad, la bulia, la desidia, los complejos de inferioridad, el caos. Justamente los que les comentaba ahorita de la investigación que encontré ayer de Bandura, es justamente que habla de lo que él llamaría una desidia moral, una bulia moral en la cultura, donde casi que todo lo que es amoral va pasando. Y cuando uno reacciona frente a lo moral, el que entra a ser malo o amoral es el que protesta contra lo moral. Es una tendencia muy fuerte que cada vez se va posicionando aún en seres humanos que no son amorales. Es decir, es casi que se está introduciendo estas tendencias en nosotros. Y en lo físico, aquí ya están los asuras. Steiner habló muy poco de los asuras, pero para mí lo que dijo ya es muy fuerte. ¿Sí? Y los asuras justamente lo que buscan es el ataque hacia lo corporal, a lo físico corporal. Y los que hacen el contrapositivo son los serafines, la jerarquía de los serafines. Y el efecto de esto es toda esta epidemia o pandemia ya de migración, gente sin hogar, cada vez más habitantes de la calle, gente que vive en condiciones lamentables físicas. Los asesinatos sin sentido, que cada vez que uno abre la prensa uno dice, pero ¿cómo pudo ser esto? O sea, ¿cómo alguien comete un asesinato de estos? La sexualidad perversa, sentimientos de vida sin horizonte, o sea, no hay esperanza de ninguna clase. Eso lo encontramos mucho hoy en día en los jóvenes. La juventud está viendo mucho un sinsentido. O sea, ¿para qué? ¿Para qué hacer tal cosa si esto no va a cambiar? Escucho no mucho a veces conversaciones en los jóvenes y lo que con eso conlleva sentimientos profundos de depresión. Terrorismo, el caos y todo lo que viene a ser las enfermedades del sistema inmunológico, incluida esta gran pandemia que estamos viviendo. Eh, Vemos entonces cómo el ser humano está a su vez escindido gracias a estos ataques de su unidad con el mundo espiritual, de su unidad con sus semejantes y de su unidad con la naturaleza. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, desarrollar cualidades. Desde lo espiritual, la devoción y la gratitud. Esto es muy importante. Cada que uno tiene un sentimiento de gratitud, uno está rescatando lo espiritual aunque no se dé cuenta. Cuando uno agradece por algo, por lo más mínimo o lo más grande, cuando uno tiene una conciencia de gratitud porque alguien ha hecho algo para uno. Después vamos a mirar que no solamente lo bueno, a veces lo negativo. Cuando uno logra mirar años después dice,
si esta persona se hubiera aparecido en mi vida y me hubiera colocado este obstáculo, yo no estaría acá hoy, por ejemplo, ¿sí? Em, la devoción, siempre tener esa devoción, esa mirada de reverencia y de consideración para los otros. Es muy importante. Aquí estamos con estos dos aspectos, estamos trabajando cualidades espirituales. Interés por el otro, lo que llamaríamos amor, comprensión, dedicación, entrega, cariño, afecto. Y el respicere o el respeto por todo lo que nos rodea del mundo natural, por todos nuestros tres reinos que llamaríamos inferiores. El respeto por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal. Y cómo esto nos lleva justamente al cultivo, al cultivar. ¿Sí? Yo hice un juego de palabras aquí: cultivo, cultivar, cultivado, cultura, culto, oculto. Todos esos vienen de la misma raíz. Y justamente lo que llamamos cultura es la relación que el ser humano hace con estos tres reinos de la naturaleza: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Esa interrelación con el mundo que llamamos en síntesis es lo que genera el quinto reino, que es la cultura, que es la que crean los seres humanos. Y ahí es cuando Steiner dice la importancia de poder crear esta cultura del alma consciente. Entonces, estos ataques que estamos teniendo en la época del alma consciente, a su vez nos está llevando justamente como contrapartida positiva a desarrollar estas cualidades. Si desarrollamos estas cualidades en nosotros, las cultivamos, ya estamos teniendo el antígeno realmente hacia estos aspectos de gran ataque que tenemos hacia la humanidad. Por ejemplo, Steiner dice que todas estas epidemias y pandemias, y lo dice en relación a la famosa gripa española, o sea, la pandemia que vivió la humanidad en el 1918, él dice de que es el efecto de cómo el ser humano está usufructuando de manera incorrecta la naturaleza. No que no la usufructue, la está usufructuando de manera incorrecta y generando un desequilibrio en la relación de cómo el ser humano vive en relación con la naturaleza. Dice que ese desequilibrio en relación con el mundo, con la naturaleza, es lo que genera que aparezcan, muten estos bichos y entonces generen este tipo de plagas en la humanidad. Entonces aquí ya tenemos el antídoto: respicere hacia la naturaleza. ¿Sí? Ser responsables con la naturaleza, un profundo respeto por la naturaleza y sus procesos. Ahí ya encontramos un antídoto. En relación con todo esto de la desidia, la falta de interés por los demás, interesarme por el otro. A veces en la región que está ahora Oscar, que le llamamos la región paisa, los paisas son, bueno, al menos yo los conocía así, son muy dados a preguntar por todo: ¿y usted cómo es? ¿Y de dónde viene? Y de su familia, y su papá, y su mamá, y terminamos siendo parientes de ellos en la conversación muchas veces, ¿sí? Ese interés por querer conocer al otro, ¿sí? De conocer un poco, no por, como decimos acá, en chisme, ¿no? Sino realmente un interés por ese otro ser humano. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Qué impulsos tiene? Esta importancia de dedicarnos a los demás seres humanos y la devoción. Y bueno, veíamos entonces después como analogía esta relación de los tres sistemas: neurosensorio, cardiorrespiratorio y metabólico motor, en la medida en que ellos se relacionan entre sí. Como en lo anímico, a su vez, está las fuerzas del pensar, el sentir y la voluntad también interrelacionadas. Y justamente aquí es donde encontramos las enfermedades anímicas, cuando se aglutinan pensar, sentir y voluntad, dos o las tres de ellas están así en vueltas un nudo. A eso le llamamos en psicología neurosis. O cuando pensar, sentir y voluntad se escinden, y esto le llamamos psicosis. Entonces el equilibrio está en mantenerlas en, la salud está en mantenerlas en equilibrio justamente, ¿sí?
Y en lo social entonces, miramos el ejemplo de una escuela, cómo se integran estos tres agentes o entes, que también le podemos llamar padres, maestros, niños, considerando que los padres representarían lo neurosensorial, los maestros lo cardiorrespiratorio y los niños lo metabólico motor. ¿Cómo interactúan constantemente? ¿Cómo los padres, que representan la percepción, llevan esa percepción de lo que están percibiendo y lo mueven para poder ver eso que perciben desde afuera? ¿Sí? A veces puede ser como la percepción no exacta, pero si yo no digo qué es lo que estoy percibiendo, pues no me puedo dar cuenta, ¿sí? Si es acertada o no acertada esa percepción. Debemos compartir nuestras percepciones para poder en el diálogo llegar a mirar si esa percepción que se tiene es correcta o no es correcta. ¿Sí? Nos pasa, nuestros órganos sensoriales no son tan finos, tan precisos como muchas veces creemos. A veces nos engañan. Eso lo sabe muy bien la psicología de la percepción. ¿Sí? Que a través de unas formas estamos viendo una cosa, pero no es eso, sino es otra. ¿Sí? Y, pero manifestar esas percepciones eh, nos permite realmente saber si son precisas o no, pero también compartir un punto de vista que quizá yo no tenga desde el punto de donde yo estoy mirando, yo no estoy viendo, porque como en una perspectiva, si cada persona se ubica en un lugar diferente de ese recinto que está haciendo un dibujo de perspectiva, vamos a encontrar dibujos diferentes y no son miradas en contrarias. Si las unimos cada una de las, por decirlo, 5 personas en una perspectiva de un recinto o de un edificio ubicados en diferentes puntos, pues si la vemos decimos, oiga, un momentico, lo que usted está viendo no es eso, esto es así. Entonces, confrontamos lo que nosotros percibimos, pero si unimos las percepciones, nos damos cuenta que realmente es la totalidad. Entonces también compartir un punto de vista es muy importante. Y esto es fundamental también el interés por el otro, que hemos perdido en esta quinta época cultural posatlante, porque en la cuarta todavía, inclusive para nuestros abuelos, nuestros padres, cuando alguien decía mi punto de vista, todo el mundo se interesaba en conocer el punto de vista del otro. Había una apertura del alma cuando alguien decía mi punto de vista. Hoy en día alguien dice mi punto de vista y yo ya tengo todo un discurso planeado para irme en contra del punto de vista del otro. ¿Sí? El otro está hablando y ya estoy hilvanando mi discurso contra el discurso del otro. Ahí tenemos ejercicios muy importantes que encontramos en ese nicho de las escuelas Baldos y por eso la importancia cuando hablamos de la triformación social que estén consolidados. A veces, y es un error muy frecuente de que son los maestros los que inician una escuela Waldorf y él se está concentrando solamente en lo pedagógico y olvidamos esta parte de la estructuración de los padres, en la conformación de una escuela. O si le inician los padres, a veces se olvida la mirada de los maestros. Y a veces los dos los hacen y se olvidan de los niños, que son lo más importante. Entonces, ¿cómo tenemos esa mirada de la triformación social, ¿sí? Como tal. Bueno, aquí tengo algunos apuntes, pero eso lo miramos después. Em, Esta imagen de la triformación social, em, que es típica, es una imagen que hacen los holandeses, que son los que profundizan mucho en la imagen de la triformación social. Encontramos que esta esfera correspondería a lo pedagógico o a lo cultural, en la cultura. Aquí sería lo social legal o el mundo de las relaciones y aquí sería la parte material, económica, productiva. Y lo que Steiner dice es que cada una de estas esferas de la transformación social tiene que mantener su independencia, pero deben haber puntos de intersección entre ellas. El problema es cuando queremos llevar de esta esfera, por decir, económico-materialista, a imponer las leyes que son de esta esfera en la esfera cultural espiritual. O viceversa, cuando queremos traer las leyes de la esfera cultural espiritual a la esfera económica. O cuando, que es muy típico en nuestra época cultural, se imponen las normas, las condiciones de lo económico a la vida legal y social.
Hoy en día sabemos que muchas de nuestras leyes están influenciadas desde aquí y no desde la garantía de los derechos y la igualdad o la equidad. Igualdad en el sentido de los derechos o la equidad en el sentido de la justicia social, porque la igualdad no puede ser igualitos todos, tiene que haber equidad, equilibrio proporcionado en lo humano. En la ley sí tiene que haber igualdad de condiciones. O cuando queremos llevar estas leyes acá o acá, entonces pasa lo que pasa en el organismo, ¿sí? Cuando el sistema metabólico, voy a volver a esta imagen, el sistema metabólico invade el cardiorrespiratorio o el metabólico motor, nos enfermamos y a veces grave. Vienen las embolias, por ejemplo, los derrames cerebrales. O cuando el sistema neurosensorial invade el metabólico motor, tenemos todo el fenómeno de las neurosis. ¿Sí? Entonces, cuando un sistema invade el otro, en lo físico inmediatamente nos enfermamos. Y lo igual sucede en lo social. Después vamos a entrar en esto. Vamos a describir esas enfermedades posteriormente cuando lo estemos ya entrando en mayores, digamos, detalles de este aspecto, así como tal. Bueno, cada una de estas esferas, Steiner relacionó una virtud, que es muy importante no mezclarlas también porque yo he visto con frecuencia que se mezclan. Él dijo que en la esfera espiritual, que es también el área que correspondería al pensamiento, corresponde la libertad. En la esfera del sentimiento, que también corresponde a la esfera del derecho y de lo social, corresponde la igualdad o también la equidad. Y en la esfera de la vida económica es la fraternidad. O sea, en la esfera de la vida económica la fraternidad, en la esfera de la vida del derecho público la igualdad y en el área de la espiritual religioso es la libertad. No, deben conservarse siempre en este orden, no hay que mezclarlos. Fraternidad no está acá arriba, ni igualdad abajo, ni no, es aquí. En este, justamente, esto hay que tenerlo así clarito, no irlo a trocar. Entonces, asimismo que como se da en la estructuración de la triformación social, de la vida económica, fraternidad en la vida económica, igualdad en la vida del derecho público, libertad en la vida espiritual religiosa, corresponde también a estas tres cualidades del alma. Somos libres realmente en toda esta estructura de nuestro pensamiento. Bueno, si nos ejercitamos cada vez más porque vemos cómo el pensamiento cada vez está siendo condicionado también a los paradigmas o a las teorías o a través de los sentimientos, justamente se mete todo lo que son los temores, los miedos, la incertidumbre. Aquí está la igualdad también, o sea, es cómo logramos una relación humana. También aquí estaríamos hablando de lo humano en las relaciones como tal. Y la fraternidad o la voluntad que puede realmente movernos en el mundo, la compasión. Entonces, entraríamos en esta esfera del pensar, sentir y de la voluntad. Pues sabemos que en la voluntad el hombre actúa en el mundo. Es el área del actuar conjunto de los hombres. Eh, y ahí colocamos reglas para poder actuar conjuntamente. Es decir, para no ir a cometer errores o hacer lo mismo, necesitamos reglas. Tú haces esto, yo hago esto, yo haría hasta aquí, tú harías hasta allá. O sea, es importante ahí las reglas especiales para ese poder actuar de manera conjunto. Tenemos una misión, nos colocamos una tarea, hagamos reglas. Eso no es que hagamos y entonces todo el mundo después llega con lo mismo o nadie llegó con nada porque no se colocó la regla de quién hacía o no hacía. Eso lo conocemos claramente, ¿no? Muchas veces de los grupos de trabajo, que también en la esfera de la voluntad vamos a mirar después surgen los grupos de trabajo. En el sentimiento, donde uno tiene para hacer con respeto de los seres para los humanos, ¿sí? A los seres humanos como tal. Em, es decir, cómo logramos las mismas condiciones para todos. Y aquí es donde vamos encontrando lo humano, o sea, lo humano o lo inhumano también, porque ahí surgen todos nuestros egoísmos,
bajezas emocionales que nos llevan a perder justamente el humano como tal. Y justamente estamos introduciendo entonces los elementos a lo que sería la igualdad como tal. Y ya en la esfera del pensamiento, vamos a ampliar un poquito esto, acá, eh, es la esfera sobre donde desarrollamos justamente la posibilidad de lo espiritual. Es donde tenemos nuestra autonomía, es donde podemos, es la única parte inclusive en donde podríamos llegar a ser autónomos, porque en los sentimientos estamos amarrados a las percepciones, a las sensaciones, a las reacciones, e igual a la voluntad. La voluntad está sujeta a esas reglas de acción conjunta, o también nuestra voluntad está sujeta a las leyes de la naturaleza. Pero en el pensar, allí podemos realmente lograr nuestra autonomía, está allí, en nuestra forma de pensar. Bueno, eh, justamente si logramos esto, entonces en estos tres equilibrios, de estos tres principios que Steiner llama los tres ideales dorados, ¿sí? De libertad, igualdad y fraternidad, eh, los hombres no tendrían permitido por sí mismos en un caótico jaloneo de dados realizarse, sino lo que es ello en uno de ellos hacia la conformación de la realidad legal, orientado al organismo de la triformación social, en el cual cada uno de los tres miembros para sí mismo, los pertenecientes ideales de libertad, igualdad y fraternidad pueden realizarse. Es decir, que en esta vida social, de lo que Steiner plantea a través de los ejercicios de una triformación social, dentro de una escuela, dentro de una empresa, dentro de una clínica, de lo que hagamos, ahí estamos colocando en ejercitación justamente estos tres ideales, que son la fundamentación del desarrollo del alma consciente. Luego vamos a entrar un poquito en Schiller, porque él es el que plantea por primera vez, a través de sus cartas estéticas, el planteamiento de la triformación social. Es el primero que lleva al área de lo que es el conocimiento como tal a plantear la idea de la triformación social. De eso entramos dentro de 8 días, viendo un poquito esta, de manera obviamente muy sucinta, todo el aspecto de lo que es eh, el planteamiento de la triformación social desde Schiller, cómo lo concebía. Bueno, si logramos esto, entonces tenemos lo que yo le anexé una palabra más, ora et labora, era el famoso dicho de los monjes medievales, pero yo le he colocado ora et labora et convive, orar, convivir y trabajar. Bien, entonces demos lugar para las preguntas, hasta acá, y continuamos dentro de 8 días con esta imagen de la triformación social. Oye, Mari, yo pensé que esa transformación era algo más, pues no, en antroposofía pues uno no concibe todo sencillo, pero podría repetirlo eh, Los tres, los tres ideales. sí, los tres ideales dorados. Se ganan estos tres dorados ideales en su valor real cuando no tienen permitido por sí mismos en un caótico jaloneo de dados realizarse. Es decir, cuando yo no estoy tratando de realizar mi propia idea egoísta, sino cuando miramos todos en un mismo sentido común. Voy a colocar un ejemplo. Normalmente todos tenemos nuestras ideas individuales y a veces uno quiere realizar su idea y a veces al realizar esa idea yo paso por encima de todos. ¿Sí? Ese es un problema muy de nuestra época. ¿Sí? Todos queremos que tenemos la mejor idea y queremos ir así con todo el impulso a realizar esa idea porque creemos que es lo adecuado. Se ve en todos los ámbitos, económico, político, social, con las mejores intenciones cuando uno lo explora, pero el resultado después es caótico.
Porque en la medida en que yo trate de que mi idea impere, en esa medida yo estoy pasando por encima de los demás. Entonces, ¿cómo logramos llegar a una idea común de trabajo, por ejemplo? Yo puedo llevar una idea, pero yo tengo que ser lo suficientemente humilde de soltar la idea para que los demás la trituren, la metamorfoseen y salga una cosa distinta. Sí, fue mi idea inicialmente, pero yo tengo que tener la humildad de soltar la idea para que ella se transforme y se metamorfosee en algo distinto que fue lo que yo pensé. No sé si le ha pasado eso, pero es muy interesante, ¿no? Por eso vienen los ejercicios artísticos, ¿sí? Entonces, hay uno que lanza una idea y hace el primer trazo y quiere hacerlo, entonces el otro llega y le hace el otro trazo y uno se va como molestando y uno no puede hablar, ¿no? Estas son las condiciones de esos ejercicios artísticos. O sea, uno callado y hasta a veces con una sola mano, ¿no? Y comienza a dibujar y los demás comienzan a hacer cosas y uno ve que su idea fue totalmente transformada. Es un ejercicio muy interesante para el desarrollo de lo social. Por ejemplo, ¿sí? Yo comienzo a hacer una idea y los demás llegan y la amplían o la transforman y termina siendo una cosa totalmente distinta. Eso es muy importante, porque a veces esta tendencia a querer que predomine mi idea es donde viene esto justamente que va a ser lo caótico, ese jaloneo, porque se realice lo mío, no lo mío, no lo mío, no, a ver, ¿qué es lo esencial? ¿Y cómo logramos desarrollar ya? Eso requiere una cualidad espiritual de qué es lo esencial para esta comunidad. En el caso de un niño, ¿qué es lo esencial para este niño en su educación? No lo que yo creería que el niño necesite. ¿Qué es lo esencial para ese niño? A veces somos muy egoístas. Uno se encuentra con las mejores intenciones y uno dice, uy, qué barbaridad esto, ¿qué estamos haciendo con este muchachito? ¿Sí? Como padres, como maestros, como tíos, como lo que sea. ¿Qué es lo que necesita la persona? Y por eso vienen los famosos Ateneos o estudio de casos, como se llama hacia afuera, ¿no? Miremos, cada uno entonces comienza a participar lo que él percibe el maestro de arte, lo que percibe el maestro de lengua, lo que percibe el médico, el psicólogo, el padre de familia, cada uno aporta su percepción y con toda esta mezcla se crea la imagen, el arquetipo de lo que ese ser humano es y puede emerger entonces lo que necesita, como un ejemplo, ¿cierto? Lo que es ello en uno, hacia la conformidad de la realidad legal orientada al organismo de la triformación social. O sea, este aspecto de cómo logramos justamente, aquí ya en la triformación social muchas veces se encuentra es que nosotros queremos hacer esto, pero eso cómo va con el aspecto de la realidad legal. En Inglaterra cerraron una de las escuelas, la escuela más vieja de Inglaterra fue cerrada así de tajo, por orden de un inspector de educación. Cuando uno escucha eso, uno dice, ¿a qué orden hemos llegado nosotros en el mundo que un inspector cierra después de la Segunda Guerra Mundial, la primera escuela que yo escucho que cierran en Europa? Un inspector. Pero cuando uno se va a mirar la historia, el inspector hizo una visita. Dijo, miren, aquí hay unas cosas que ustedes tienen que mejorar. Ahí falta esto, aquí falta lo otro, ustedes necesitan un seguro, ahí necesitan un extintor, allí necesitan una cosa de seguridad, acá. Y dejó unas tareas. Después el inspector hizo 5 visitas posteriores, con buen tiempo entre cada visita. La primera visita no habían cumplido lo que el inspector había sugerido porque el aspecto legal lo mandaba. Segunda visita no la han realizado, tercera tampoco, cuarta tampoco, quinta tampoco. Entonces el supervisor dijo, esta escuela es inviable, legalmente. Y los maestros de esa escuela cayeron en la arrogancia y es que nosotros somos bandos, nosotros somos así, ¿y quién nos va a imponer? ¿Y quién nos va a hacer? Pues casi de 400 y pico de niños, 200, casi 300 familias y 45 maestros se quedaron sin un nicho donde poder desarrollar un impulso. ¿Cómo logramos conciliar? ¿Sí? Algunos piensan que la antroposofía es anarquista y resulta que Steiner fue la persona más respetuosa de las normas legales. Eso uno lo mira en su historia, ¿no? Entonces, ahí cómo logramos esa realidad
de entrar dentro de lo que es lo legal y buscar el acoplamiento adecuado, ¿cierto? Dentro de eso, porque es parte de la transformación social. Y cada uno de esos tres miembros, para sí mismos, los pertenecientes ideales de libertad, igualdad y fraternidad, se puedan realizar esos tres ideales de libertad, igualdad y fraternidad en cada uno de los miembros de esa comunidad, para sí mismo. Ese sería el objetivo. ¿Cómo logramos que esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad sean realizables para cada uno de los miembros de esa comunidad? No para unos, sino para todos. Eso sería el gran ideal, ¿no? De alguna forma. Bueno, no sé si quedó un poquito más claro, es un poco enredado. Sí, digamos, en el primer principio, claro, es el tema de la libertad, ¿no? O sea, es el tema Sí. de no pasar por encima de la libertad de los demás. Y el segundo es algo muy, obviamente es un tema, de hecho, muy legal también, pero es como un principio de realidad. O sea, Ujú. de alguna forma, de todas formas, estamos en un plano físico y debemos de vivir bajo las condiciones y las leyes del plano físico y de la convivencia. Mario, hay una pregunta que nos hacen. ¿Qué pasa cuando uno no está conforme con el cuerpo o la sexualidad que uno tiene? Perdón, ¿a qué se debe? ¿Hay algo en la formación de nuestro cuerpo donde uno viene con algo despierto de su vida anterior y no puede aceptarlo y la sociedad o la familia no puede acompañarlo para que desde lo espiritual lo llegue a para que lo espiritual lo llegue a aceptarse? Más que nada cuando uno lo empieza a percibir ya desde temprana edad. Ujú. Bueno, esto nos obliga a hablar de las vidas repetidas. Esa pregunta a la luz de la antroposofía, voy a cerrar esta pantalla porque ya no viene el tema, ¿cierto? Con la pregunta. Mm, Steiner dice que en cada época, o sea, en cada periodo de una época cultural, son 2160 años. Él dice que mínimo en cada época un ser humano debe vivir una vez como varón y una vez como mujer, en ese periodo cultural, mínimo, ¿sí? O sea, uno tendría dos encarnaciones en una época cultural, por lo menos. Una vez como varón y una vez como mujer. Esa individualidad, el espíritu humano, no tiene sexualidad, pero al incorporarse en una estructura anímica, etérica y física, pues va a adquirir una identidad corporal que la da, hoy en día llaman el sexo, ¿sí? El sexo, que es un error. Yo voy a decir que eso es una cosa muy complicada porque se dice sexo masculino femenino, no, uno dice el género como se llamaba antiguamente o sexo hoy en día es varón mujer. Entonces uno tiene que tener esta experiencia como varón o como mujer en un periodo, porque no es igual. O sea, si solamente miramos el cuerpo físico del ser humano es muy diferente al cuerpo físico de una mujer. Si uno solamente, yo creo que aquí tengo una imagen que había hecho en el pasado, déjenme buscar acá. Cuando hablamos de la constitución anímica, encontramos que esta constitución de varón y de mujer es distinta. No solamente en sentido energético, porque ahí contamos el varón, por ejemplo, en su cabeza es femenino y en esta parte de sus extremidades es masculino. Es polar, el varón tiene una naturaleza polar. Y aquí en medio de estos, digamos que lo parte media es pequeñito en el ser humano. Entonces, aquí su cerebro está conformado por fuerzas etéricas femeninas libres. ¿Cuándo quedaron estas fuerzas femeninas libres? A la octava semana de gestación. En las primeras 8 semanas de gestación el ser humano es masculino o femenino. Varón, está desarrollando tejidos masculinos y tejidos femeninos. Se le llama técnicamente aparato de Wolf lo masculino, aparato de Müller lo femenino. Pero a la octava semana de gestación, si la información cromosómica es masculina, o sea, es un varón, se genera el antígeno HY
y este antígeno HY va a generar la liberación de la testosterona, y la liberación de testosterona va a hacer que todos los tejidos de Müller, los femeninos, se atrofien. Y al atrofiarse esos tejidos, esas fuerzas femeninas quedan libres y van a conformar los dos lóbulos cerebrales, los dos hemisferios cerebrales como tal. Si la información cromosómica es femenina, no se libera el antígeno HY, no se libera testosterona, entonces si no se libera es estrógenos. Y entonces ahora el aparato, los tejidos que se van a atrofiar son los de Wolff. Y al atrofiarse quedan libres las fuerzas masculinas que van a ayudar a conformar los dos hemisferios cerebrales de la mujer. Eso lo sabían claramente los orientales cuando hablan de que aquí es el yin y el yang. Recuerdan eso que siempre se dice así, pero la medicina china tiene todo un fundamento frente a esos campos energéticos. No es igual la forma como la medicina china trata el cuerpo del varón que de la mujer. Entonces, en medio de esto, voy a mirar si tengo... bueno, esta es la conformación. También lo es diferente en el sentido de las células germinativas. Porque si miramos una célula germinativa femenina, ella es redonda, quieta, centrada. Su fuerza es centrípeta. Ella recibe, tiende a la unidad. En cambio, la célula germinativa masculina es recta, es movimiento, es centrífuga, penetra, da multiplicidad. Es muy diferente. Y si ustedes miran la forma como se mueve la célula germinativa masculina, uno encuentra una analogía en la manera como piensa la mujer. La mujer piensa mucho más, en muchas más cosas que un varón. Uno necesita la quietud, la tranquilidad, que no lo molesten, porque uno se irrita, ¿sí? Porque uno está más en esta esfera conformado por esas fuerzas centrípetas, redondas, quietas. La mujer puede estar haciendo mil cosas a la vez y pasa del tema quinto al decimocuarto y uno se pierde. Uno le tienen que traducir. Yo lo veo siempre en mi familia, que son un matriarcado muy grande, y yo me pierdo, tengo que pedir traducción o explicación porque yo me que me pierdo, pero usted no está hablando de tal cosa y pasan al otro. Sí, pero se puede entender, es una maravilla, uno queda loco. Y eso tiene que ver con esas fuerzas, ¿no? Que están conformadas nuestra estructura como tal. Entonces, frente a esta pregunta, para entenderlo, tenemos que mirar que el cuerpo etérico, yo creo que tenía esa imagen, estoy buscando a ver si la tengo acá, si no la trato de desarrollar después. El cuerpo etérico, entonces, en el varón, el cuerpo físico en el ser humano como tal, a ver si lo tengo acá. No, no tengo esa imagen aquí. Voy a hacerla. Entonces, el cuerpo físico en el varón, pues es masculino, pero su cuerpo etérico es femenino. El cuerpo físico de la mujer es femenino y el cuerpo etérico en la mujer es masculino. Es al revés. Recordemos por qué. Porque en la octava semana de gestación, el aparato de Wolff o de Müller quedaron atrofiados. Entonces, esta es toda explicación para decir para poder que entiendan lo que voy a decir. Si en una encarnación anterior yo me identifiqué fuertemente con mi constitución masculina y me gustó muchísimo ser varón, me encantó, fascinante ser varón en esa vida, llego a la siguiente, porque me tocaría ser mujer, y no me identifico con ese cuerpo, porque traigo la tendencia fuerte de relación con esa identidad genérica del pasado. Entonces yo no me identifico ni reconozco este cuerpo. Esa es una de las hipótesis. Todo muestro como hipótesis, por favor, no como verdades absolutas o dadas como tal. ¿Sí? Es una posibilidad que se ha visto. ¿Y dónde se ha visto esto? De estudios biográficos, donde uno llega a hacer rememoración y se identifica y lo puede uno descubrir.
Entonces yo no me siento a gusto. Esto ya le llaman hoy en día, bueno, tienen hoy en día eso de la identidad de género que son como 31, ya le dan un nombre. Yo no lo tengo ahorita claro de cuál es, pero es yo no me identifico con mi corporalidad concreta. Eh, y a veces pues llega que me identifico como varón y a la vez como mujer y pues no sé cómo es la cosa, ¿sí? O sea, lo que se está dando hoy en día, por un lado. Por el otro, otra hipótesis de trabajo es que a mí me correspondería ser varón o mujer, cambiemos la hora, ser mujer. Pero resulta que esos padres que tendrían que darme a un cuerpo a mí como mujer, pues no, no quisieron hacerlo. Pero yo quería nacer en esta época, porque esta época es muy importante, la quinta época cultural es muy importante, todas las almas quieren nacer. Entonces, pues encuentro la posibilidad de nacer en ese otro cuerpo, pero no es un cuerpo femenino, sino masculino. Esa es otra posibilidad. Existen otras posibilidades, pero ya son del orden traumático, que ya no tienen que ver con mis, digamos, condiciones prenatales, sino con mis condiciones ya natales, donde ciertos efectos traumáticos conllevan a que haya una inversión de estas energías en el interior del ser humano. Pues otra condición, ¿sí? Como tal. Eh, y hay otra, y es que estos seres humanos deciden nacer así, eh, binarios, inconclusos sin su identidad como tal, porque justamente vienen con la tarea de desarrollar esto que llamamos equidad o igualdad en los derechos. Entonces, encontramos una múltiple, digamos, posibilidades de hipótesis que ya viendo cada aspecto biográfico individual, analizándolo de una manera concienzuda y seria, pues uno podría decir es esto o es aquello. ¿Sí? Pero digamos que aquí encontraríamos como desde la antroposofía, las hipótesis de trabajo posibles para saber de dónde vendrían estas características como tal. Ok, Mario, muchas gracias. Se nos quedan unas preguntas por fuera, pero ya nos pasamos 5 minutos y María Lucía Ujú. nos está esperando ahí en su tablero, en su pizarra. Muchísimas gracias, maestro. El próximo martes, recuerden que sería nuestra última sesión de este año. Suspendemos por vacaciones y retomamos con estas preguntas que se nos quedaron pendientes. Muchas gracias, maestro. Y Con mucho continuamos con gusto. María Lucía. Gracias. Y continuamos con nuestra querida María Lucía. Vamos a cerrar entonces esta interesante conferencia con una actividad, como siempre, artística para vivenciar algo con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Entonces los invito primero a pararse y recordar. Vamos a pararnos, primero a percibirnos en esa vertical. Estamos colocados entre la tierra y el cielo. Entonces, percibamos bien nuestras plantas de los pies, nuestra cabeza arriba. Percibamos esa vertical. Bien, verticales. A algunos nos cuesta mucho mantener esa verticalidad. Y luego vamos a percibir esa horizontal, ese horizonte, de derecha a izquierda. Y aquí tenemos como esos 4 puntos cardinales. La forma que traje hoy para trabajar, vamos a utilizar 3 hojitas. La tomé de la maestra Luz Helena Ibáñez. En la actividad de los jueves de terapia artística, la maestra Luz Helena dio una clase muy bella relacionada con la corona de Adviento.
y allí integró el tema del 4. Ella, obviamente, como maestra, hizo una clase magistral sobre esa corona de Adviento, integrándola con estas formas. Entonces yo voy a retomar estas formas que ella trabajó en estas 2 últimas sesiones, que estamos en la época de Adviento, estamos ya en la segunda semana, previa a Navidad, y retomo esa forma desde el 4. Voy a mostrar lo que vamos a trabajar primero. ¿Sí? Los maestros, la maestra Luz Helena Ibáñez del Colegio Luis Horacio Gómez es experta en dibujo de formas. Si alguien quiere profundizar en esa charla, en Facebook está en Lo Sutil, está la última grabación de ella. Allí quedan grabados todas las clases de dibujo de formas. También pueden acceder. Bueno, entonces vamos a empezar en una primera hoja trabajando a partir del círculo. ¿Si alguien me habló? Vamos Yo ahora entonces discúlpame, comenzar en una discúlpame, primera María Lucía. hoja. Sí. Ya En una les primera copio hoja el vamos link. gracias, gracias. Entonces vamos a empezar trabajando esta primera forma desde a partir del círculo. Bueno, y vamos a trabajar el 4 con esos 4 puntos cardinales. Entonces empezamos. Hacer el círculo muchas veces da mucho, nos centra. Todas las formas que parten del círculo. Pues vamos a pasar muchas veces. Es bueno si lo logras hacer en vertical. Hacer nuestro primer círculo y establecer nuestros, primero vamos a hacer esa recta, esa vertical, de arriba abajo. Recuerden que muchas veces al principio no nos sale tan recta, pero si lo repasamos una y otra vez, allí vamos logrando esa vertical. Y luego vamos a ubicar esos otros 2 puntos de referencia en esa horizontal, pasando por el centro. Ese sería nuestro primer ejercicio. A partir del círculo y los 4 puntos cardinales. Me dicen cuando ya estemos allí. Me hacen una seña, me hablan. Ya estamos. ¿Listos? Listos. Bueno, entonces vamos a nuestra primera forma, donde sobre esos 4 puntos cardinales vamos a hacer esta forma de bucles hacia afuera. Entonces vamos a comenzar partiendo de la parte superior, arriba a la derecha,
abajo, sin levantar el trazo. Y primero hagámoslo con el dedo sobre el aire. Y luego sí pasamos a nuestro color más claro. Siempre empecemos con el color más clarito y luego con el color más oscuro. Entonces comenzamos con esa forma hacia afuera. Y la vamos cada vez centrando, mejorando. Primero la podemos hacer hacia la derecha y luego para equilibrarla la devolvemos hacia el lado contrario también. Lo podemos hacer de acuerdo a nuestras habilidades, si somos más hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, para centrar esa forma, es bueno recorrerla en uno y otro sentido. Bueno, y este sentido hacia afuera, pensar un poquito, ¿cuándo estamos hacia afuera? ¿Cuándo estamos hacia afuera? Cuando estamos pensando en nuestros hijos, en nuestra familia, tenemos visita, estamos ahora en esta época hacia afuera muchas luces, mucho color, muchos compromisos. Estamos pendientes de cómo está la casa. Entonces, es ese moverse hacia afuera. Cuando ya tengamos lista esta forma, vamos a tomar otra hoja y vamos a intentar hacer lo mismo como en la forma que tenemos a la izquierda, pero hacia adentro. Voy a borrar mi forma para continuar con la siguiente. Partimos también desde el círculo, ¿verdad? Y partimos, exacto, esta forma, partimos primero de ese gran círculo y de esos cuatro puntos cardinales. Bueno, la maestra nos hacía recordar que hay 4 en la naturaleza y aquí en esta clase con el maestro Mario podemos decir que ha hablado del 4, él ha hablado del 4 muchas veces. He hablado del 3 en la triformación, pero en el 4 ¿quién recuerda? ¿Cuándo ha nombrado el 4? O en la naturaleza, ¿dónde encontramos 4? Los 4 reinos. Los 4 reinos. ¿Quién nos recuerda los 4 reinos? Mineral, vegetal, Mineral, vegetal, animal, animal. humano. Muy bien. Entonces allí nos ha hablado del 4. Y en el ser humano entonces también tenemos esa cualidad del 4. Los 4 cuerpos. En los 4 cuerpos. Cuerpos constitutivos. Bueno, entonces mientras hablamos de esto, vamos haciendo nuestro círculo de referencia. Luego nuestra recta, arriba, abajo. Pasamos una y otra vez y la hacemos cada vez más recta.
Y luego nuestra horizontal. A diferencia del dibujo geométrico, el dibujo de formas apela es a nuestro centro, a nuestra propia medida. Para el dibujo geométrico, si hacemos esto con un compás, pues nos va a quedar perfecto. Pero no es la misma cualidad cuando es nuestra propia medida. ¿Sí? Entonces, en el dibujo geométrico, obviamente, hay personas que se requiere trabajar con instrumentos en algún momento, pero estas fuerzas del dibujo de forma son fuerzas del centro, realmente. Bueno, entonces ahora vamos en el movimiento contrario, vamos hacia adentro. La misma forma en los 4 puntos, pero hacia adentro. Y la dibujamos primero en el aire. Una y otra vez, teniendo como referencia ese círculo. ¿Sí? Y de pronto lo equilibramos un poquito hacia el lado contrario. Una y otra vez. Bueno, y aquí estamos trabajando un poquito hacia adentro, como equilibrio de ese estar afuera. Entonces, también es importante equilibrar, estar con nosotros mismos, el hecho mismo de tomarnos el ratico para este grupo, a pesar de que es festivo hoy, por ejemplo, en nuestro país, es apelar a esas fuerzas hacia adentro y ese trabajo interior que nos ha hablado Mario continuamente. Bueno, me dicen cuando ya todos estemos aquí. Voy borrando porque traje una última propuesta si alcanzamos. Bueno, no sé si logran ver la última forma, los que ya hayan terminado. Se corta abajo un poquito, María Lucía. ¿Puedes bajar la Bueno, cámara? voy a bajar entonces. ¿Allí está mejor? Perfecto. Gracias. Sí. Sí. Entonces, la propuesta, la última forma que les traigo es, vamos a buscar un equilibrio entre estas dos primeras, ¿sí? Vamos a partir, esta vez, por ejemplo, solo hice el círculo con el color claro. El círculo, la recta, y aquí están las dos formas. La primera y luego la segunda, pero tratando de lograr un equilibrio, ¿sí? Casi que en el centro, donde la que va hacia afuera, entro hacia adentro, ¿sí? Es lo que vamos a intentar. Es muy poco tiempo, de todas maneras, para este trabajo, pero al menos lo intentamos y en la semana lo pueden trabajar.
Entonces, podemos hacer nuestro círculo muy suave. Muy suavecito con el color más clarito. La recta, la vertical. Y cada vez a medida que la ejercitamos sentimos como que es más fácil. Y es lindo también si lo pueden hacer en vertical, no en este momento. Ahora están trabajando la mayoría en horizontal sobre el plano de la mesa, pero hacerlo o en una pizarra o pegar nuestra hoja en un tablerito y hacerlo en vertical es también otro buen ejercicio. Nuestra horizontal. Cuando tengamos esto muy clarito, entonces vamos a empezar con nuestro primer ejercicio, nuestra primera forma, hacia afuera. Y ya en una segunda vez, de pronto va a salir un poco más centrada esa forma. Y si no, volvemos y la pasamos el juego. Hacemos primero con un color claro. Hagamos con el color claro primero. Y sobre esta, me dicen si voy muy rápido o vamos todos iguales. ¿Cómo vamos? Me dicen. ¿Puedo continuar? Bien, gracias. Listo, Mónica. Bueno, entonces sobre esta forma que va hacia afuera, vamos a intentar llevar casi que por el centro de ese bucle hacia abajo, esa forma hacia adentro, ¿sí? Esta nos va a servir como de referencia. Al principio no nos sale, no hay problema, pero cada vez la centramos más. Tratando de lograr ese encuentro de esa forma que va hacia afuera y esa forma que va hacia adentro. Es como el ejercicio del alma humana todo el tiempo. Equilibrar, centrar, armonizar, repasar lo que hemos hecho una y otra vez, tratando de mejorarlo cada vez. Entonces aquí lo que estamos haciendo es a partir de lo que ya hice hacia afuera, bueno, volvemos hacia adentro, es cuando nos hablan de esa retrospectiva. Y entonces miramos cómo fue nuestro día, qué pasó, qué podemos mejorar, o nuestro mes, o nuestro año. Y muchas veces
muchas cosas que están desalineadas las podemos otra vez alinear un poco si hacemos ese ejercicio de pasar en nuestro interior eso que hemos hecho afuera. Voy a repasarlo con otro color para que ustedes lo puedan. Bueno, y vamos a intentarlo. Bueno, escucho cómo van, cómo ha sido la vivencia desde afuera, desde adentro. Muy bien, Mónica. Súper. ¡Wow! Muy bien. No es tan sencillo, este último ejercicio realmente no es sencillo. Acuérdense que yo lo he hecho muchas veces y llevo una ventajita sobre ustedes. Pero realmente equilibrar esas dos formas unidas no es fácil. Entonces es un... Vanessa, súper, wow. Sí, es una ejercitación y no es buscar la perfección. Como siempre les digo, no es la perfección, sino es el proceso. Vivir el proceso, realmente eso es lo más importante. Como en la antroposofía, no es que tanto sé, que tanto acumulo, sino que tanto eso lo interiorizo en mi vida, que tanto lo logro llevar, digamos, de lo neurosensorio a las extremidades, pero siempre pasando por el corazón. Entonces, no es tanto lograr, logré esta obra de arte, no, es el dibujo de forma nos enseña eso, es el proceso lo más importante. Muy bien, Oscar, wow. Súper, muy bien, Ingrid. Muy bien, qué belleza, ¿no? Pero es que ustedes están muy adelantados. Nancy, Fabiola, súper. Muy bien, y lo pueden hacer como les comenté, de pronto esta semana lo repiten en vertical, sentir esa vertical, esa horizontal, y eso ya también es otra vivencia. Muy bien, Madeleine, gracias por compartir.
Bueno, ya son las 8:34. No sé, de pronto un comentario que alguien quiera compartir. Bueno, aunque una imagen vale más que 1000 palabras realmente, pero si alguien quiere compartir algo de cómo fue el ejercicio. Lucía, buenos días. Yo, Madeleine. ¿Me escucha? Sí, Madeleine, hola, ¿cómo estás? Sí, te Hola, escuchamos. Oscar, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, gracias. De verdad, muchas bendiciones. Por tan inmenso regalo que recibo todos los martes al lado de ustedes. Y con este dibujo realmente me centro mucho, como bien dices tú, de enfocarme en esa mirada hacia mi interior, ¿no? Como volver hacia mi interior, volver. Y como más dices tú, más que el arte, la obra, si nos sale o no, es vivenciar y experimentar. Qué hermoso, ¿no? De estar recordándome cuando hago los trazos, vuelvo a mi interior, en cada paso, vuelvo a mi interior, en cada paso de la vida, me centro, me ubico en mi interior y wow, salgo renovada, ¿no? Eso me veo, salgo como con una fortaleza para volver afuera y estar también afuera, pero volver a mi interior, ¿no? Ese vaivén de la vida, el movimiento de cada momento, Sí. me reconforta y me llena de ecuanimidad, de un equilibrio. Gracias a ti, gracias a Oscar, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Madeleine. Sí, realmente yo tengo mi casa llena, tengo visita de mi familia y bueno, Oscar dijo, bueno, ¿cómo vas a hacer? Pero esto realmente a mí también me sirve para estar un poquito dentro. Entonces, para mí también es un regalo compartir con ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, Oscar, Muchas gracias, no María sé si quieras Lucía. compartirnos de nuevo el verso del comienzo para los que de pronto no lo pudimos apreciar bien. El hombre, dando vida en su interioridad a lo verdadero y a lo bueno, existentes por sí mismos, se eleva por encima de la simple alma senciente. El Espíritu Eterno resplandece en esta alma y le enciende una luz imperecedera. El alma, en cuanto vive en esta luz, participa de la eternidad y se une a esta su propia existencia. Lo que el alma contiene en sí de lo bueno y de lo verdadero es su parte inmortal. Lo que de eterno resplandece en el alma será llamado alma consciente. Rudolf Steiner, Teosofía. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que el próximo martes será nuestra sesión última de este año y retomamos el 12 de enero, creo que es el Sí, siguiente 12 martes. de enero. 12 de enero. Muchas gracias a todos y un feliz buen inicio de semana. Es que para nosotros es como un viernes pequeño porque hoy es festivo. Entonces nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. Muchísimas gracias.